Bien, pues seguimos con un nuevo vídeo de nuestro curso de SQL, Transact SQL y Microsoft SQL Server. En este vídeo vamos a aprender qué son las sentencias while y cómo funcionan. Mirad, las sentencias while son sentencias que están consideradas de tipo bucle. Un bucle es una sentencia o un conjunto de sentencias que funcionan de manera cíclica y repetitiva. Se van repitiendo una y otra vez un número determinado de veces hasta que se cumple una determinada condición. En este caso, en el caso de las sentencias while, se trata de una sentencia que evalúa periódicamente una condición y se sigue ejecutando mientras esa condición sea cierta. Mirad, la sintaxis del bucle while sería como veis aquí. Tendríamos la palabra while seguido de una condición, que es la condición que va a evaluar si se cumple o no se cumple, y luego un conjunto de instrucciones, que son las que se van a ejecutar siempre que se cumpla la condición y que están incluidas dentro de las palabras clave begin y end. Mirad, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a suponer que queremos pedirle a SQL que nos genere una cantidad de números aleatorios. Bien, existe una función del sistema que es la función run, y esta función lo que hace es devolver un número aleatorio entre 0 y 1. Bien, si yo ejecuto esto, con el select incluido, puesto que vamos a tratar run como si fuera un elemento también de consulta, nos devolvería un resultado, aparentemente como si hiciésemos una consulta sobre una tabla, donde nos devuelve un número aleatorio que está comprendido siempre entre 0 y 1. Yo puedo ejecutar esta instrucción número de veces cualquiera, siempre ese número que va a generar está comprendido entre 0 y 1. Bien, vamos a suponer que yo quiero sacar 50 números o una cantidad X de números, y yo lo que quiero evitar es tener que dar a F5 cada vez que quiera sacar un número aleatorio. Entonces, uno de los recursos que yo puedo utilizar es generar esa cantidad de números aleatorios a través de un bucle. Mirad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable que se llame aleatorio y es del tipo float, que es el tipo que devuelve esta función. Bien, cada vez que yo ejecuto esta función para generar un número aleatorio, me devuelve un número que es del tipo float, que es tipo flotante. Tipo flotante. Bien, si yo le indico que a mi número aleatorio le asigne el número aleatorio generado y le digo que me lo imprima, yo con estas tres instrucciones hago la declaración de la variable, hago la asignación y a continuación imprimo el número aleatorio recién obtenido, como podemos ver. Pero claro, la cuestión está en que yo no quiero sacar un número aleatorio solamente. Quiero sacar, vamos a poner 15 números aleatorios. Bien, pues como hemos indicado, podemos utilizar un bucle while. Este bucle while tiene una condición, que ahora la vamos a escribir. Tiene un begin, tiene un end, y voy a indentar el código. Mirad, esto que acabo de hacer se llama indentación. Y bueno, los que estáis iniciando en el mundo de la programación, esto sirve para de un vistazo localizar pues ciertos bloques o conjuntos de instrucciones que están asociados a otros bloques, vamos a decirlo así. Bien, a lo mejor no es la definición más exacta o más perfecta, pero bueno, para que me entendáis, este bloque como está dentro del begin y el end, pues siempre se indenta, se pone un poquito más a la derecha para poder localizarlo de un vistazo, porque si lo ponemos así, por ejemplo, y es un código de, vamos a suponer, 100 líneas, pues parecería que de alguna manera pues no hay estructuras, no hay bloques que pertenecen a otros, ni nada. Bien, bueno, esto es simplemente una anotación. Bien, ¿qué es lo que haríamos dentro de nuestro bucle while? Como hemos dicho, asignaríamos a la variable aleatorio un número aleatorio generado a través de esta función del sistema y automáticamente
lo que haríamos sería imprimirlo. Nuestra variable aleatorio está aquí declarada inicialmente y ya solamente nos quedaría indicarle la condición. La condición va a ser que la cantidad de números aleatorios que yo haya generado sea una cantidad suficiente. Para eso yo necesito declarar otra variable que se llame contador, un entero, que va a contar el número de veces que nosotros hemos generado un número aleatorio. Entonces diríamos que mientras que contador sea menor que 15, pues va a generar el número aleatorio y lo va a imprimir. Pero ojo, es muy importante tener en cuenta que dentro de este código debemos incluir por cada pasada o por cada vez que se ejecute un incremento de la variable contador. Es decir, necesitamos tener conocimiento de cuántas veces se ha pasado por aquí, o lo que es lo mismo, contar cuántas veces hemos pasado por ahí o cuántos números aleatorios hemos generado. Es importante tener en cuenta esta sentencia porque en el caso de no incluirla podríamos tener serios problemas y luego vamos a ver el porqué. Bien, repasamos nuevamente. Tenemos declarada nuestra variable donde vamos a recoger el número aleatorio. Tenemos una variable contador que va a contar el número de veces que hemos extraído un número aleatorio. Tenemos nuestra condición que dice que mientras el contador de número de veces que hemos generado un número aleatorio sea menor que 15, vamos a seguir ejecutando este bloque de instrucciones. Y dentro del bloque de instrucciones tenemos la generación de número aleatorio, la impresión en pantalla del número aleatorio y el incremento del contador para tener en cuenta que ya hemos generado un número aleatorio adicional. Mirad, en este punto yo creo que no es necesario indicar que las sentencias siempre se ejecutan de arriba a abajo. Bien, primero se ejecutaría esta, luego la siguiente y así sucesivamente. Cuando llegamos al bucle while hay que tener en cuenta que al ser una instrucción de tipo bucle, las instrucciones contenidas se van a ejecutar un número indeterminado de veces a priori, de tal manera que cuando nosotros lleguemos por primera vez a nuestro bucle while se va a evaluar la condición. Si la condición es cierta, pasamos a ejecutar las instrucciones que están dentro y cuando llega al end, el flujo de ejecución va a volver de nuevo a la sentencia while. Va a volver a evaluar la condición. Si es cierto, vuelve a entrar, vuelve a ejecutar. Cuando vuelve aquí, de nuevo vuelve al while. Y así una y otra vez hasta que llegue en una de las ocasiones y la condición no se cumpla. En el momento que la condición no se cumpla, la ejecución del bucle terminaría. Podríamos poner aquí, por ejemplo, un select. La condición ya no se cumple y el código ha terminado. Bueno, pues vamos a ver si esto funciona o no funciona. Voy a pulsar F5 y lo que esperamos es que se muestren 15 números aleatorios tras la consulta. Bien, y podemos comprobar pues, que se ha generado uno, otro y así hasta 15. Finalmente, lo que se vuelca en pantalla es que la condición ya no se cumple y el código ha terminado. Bien, así funcionaría un bucle while. Bien, este es un ejercicio muy sencillito. Hay aplicaciones muchísimo más complejas de este tipo de mecanismos, pero bueno, yo creo que para ilustrar cómo funciona un bucle while es bastante más que suficiente. Bien, quiero anotar una cosita porque hay una instrucción que nos puede facilitar este tipo de consultas o este tipo de impresión de resultados en pantalla, y es que la verdad es que si yo por ejemplo quisiese coger estos 15 o los números aleatorios que nosotros hayamos generado, pues sería un poco engorroso ir copiando uno por uno y pegándolo donde fuese. Mirad, tenemos una instrucción que en vez de ser la instrucción select es la instrucción print. La instrucción print funciona de una manera parecida al select, lo único que devuelve una salida en pantalla no como una salida de tipo resultado, sino como una impresión de texto sobre pantalla. Bien, vais a ver enseguida a qué me refiero. Si yo genero o si yo ejecuto este pequeño script sustituyendo el select por la instrucción print, vais a ver lo que sucede.
podemos comprobar que los números aleatorios se han generado igualmente, se han generado una cantidad de 15, que es lo que habíamos solicitado, pero en esta ocasión se vuelcan pues de otra manera, se vuelcan como si fuese el resultado de tipo texto. De esta manera yo puedo coger, copiar estos resultados y llevármelos a cualquier sitio, aquí o a donde lo necesite. Bien, y antes de terminar este vídeo, comentar dos cositas brevemente. A ver, como hemos indicado, la función rand devuelve un número aleatorio que está comprendido entre 0 y 1. ¿Qué sucedería si yo quiero generar un número entre 0 y 10, por ejemplo? Pues no tendría más que multiplicar por 10 ese valor, el valor del número aleatorio, y ya me estaría generando números comprendidos entre 0 y 10. De la misma manera, si quiero, por ejemplo, generar números entre 0 y 80, pues lo único que tendría que hacer es multiplicar esa función por 80 y ya me estaría devolviendo números entre 0 y 80. Y así con cualquier cantidad de números. Y una última cosa que es muy importante cuando trabajamos con bucles while, y es la siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con bucles, siempre tenemos que tener la certeza de que la condición va a dejar de cumplirse en algún momento. ¿Por qué? Imaginad que yo aquí indicase una condición que no se va a cumplir nunca jamás, por lo que fuese. Imaginad que yo pongo mientras contador sea mayor que menos 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el contador siempre se va a incrementar y de entrada vale 0, esta condición no se va a cumplir nunca. Entonces, este script estaría ejecutándose permanentemente sin posibilidad de que terminase. Pero puede ocurrir también que yo omita esta sentencia, la sentencia de contador, de tal manera que en cada pasada en el bucle no se incremente la variable, con lo cual siempre el contador va a valer 0. Si yo ejecuto este script, pues lo que va a suceder es que como la condición no se va a alcanzar nunca, puesto que no estamos incrementando el contador en cada pasada, pues lo que va a ocurrir es que esta sentencia no va a terminar nunca jamás de ejecutarse. Vamos a hacer la prueba. Pulsamos F5. Como podéis comprobar, sigue ejecutándose. Sigue ejecutándose. Aquí está, ejecutando. Y lo voy a tener que parar manualmente, porque si no, esto se tiraría aquí, pues días, semanas, meses, años, hasta que se llenase la memoria o hasta que de alguna manera fallase el sistema. Bien, pues hasta aquí el uso y funcionamiento de los bucles while. Continuamos en el siguiente vídeo.